Lección 43. Te echo de menos. Hace pocos días Andrea recibió una carta que le emocionó mucho. La carta llegó a su casa directamente desde Londres con el nombre de su hermano James. La dulce chica inglesa no pudo contener las lágrimas cuando vio el papel escrito en tinta. Ya nadie escribe a mano. Todo el mundo utiliza Internet para enviar correos o comunicarse, pero lo cierto es que mandar una carta con tu propia letra sigue siendo algo muy especial que la tecnología no puede suprimir. Cuando Andrea leyó las palabras de su hermano con todos esos trazos y dibujos de un niño de 11 años, recordó viejos tiempos que le hicieron volver a su niñez. Hace 3 días exactamente que llegó la carta a sus manos y desde entonces no puede dejar de leerla. Hola Andrea. Soy James. Te escribo porque hace tiempo que no sé nada de ti. ¿Cómo estás? ¿Qué tal en Madrid? Por aquí en Londres todo sigue igual, pero te echamos mucho de menos. Ayer fuimos a casa de tía mayor y para comer y jugar a rugby con nuestros primos. ¿Recuerdas la última vez que estuvimos ahí? Trajimos nuestros patines para ir al lago helado y patinar con Sara y Jessie. ¡Qué divertido fue! ¿Recuerdas cuando cayeron una encima de la otra? No pude parar de reír en horas. ¿Sabes una cosa? He comenzado a entrenar en el equipo de rugby de la escuela y el próximo fin de semana voy a jugar mi primer partido. Estoy muy nervioso. Qué pena que no puedas estar aquí. ¿Prometes volver en verano a Londres? Si no vienes, voy yo a buscarte. Ya soy todo un hombre. Te quiero mucho, Andrea. Hasta pronto. James Williams. Andrea se da cuenta de que ha estado más pendiente de su vida y de que ha descuidado un poco a su familia. Muchas cosas han pasado desde que se fue y no quiere perder el contacto. Al fin y al cabo, la familia siempre es lo más importante. Tras pensar mucho en las cosas que quiere decir a su hermanito, Andrea coge su bolígrafo y comienza a escribir la carta. Querido Jim, siento mucho no haber escrito antes. Tengo mucho trabajo y estudio, y a veces no tengo tiempo de escribirte. He leído en tu carta que vas a jugar tu primer partido de rugby. Eso es fantástico. Estoy muy orgullosa de ti. Te deseo lo mejor. Vas a hacerlo muy bien. Por aquí en Madrid todo bien. He conocido a muchos amigos de muchos países diferentes y he visto cosas increíbles. ¿Sabes que el fin de semana pasado estuve en un mercado mágico? Fue una experiencia inolvidable. Pensé en ti en todo momento. La próxima vez tienes que venir conmigo, hermanito. Hemos vivido grandes cosas juntos, ¿eh? Siempre has sido un pillo. Recuerdo cuando condujiste el coche de papá con 7 años. Dijiste que querías ir a casa a por la abuela. Desde entonces papá duerme con las llaves debajo de la almohada. ¿Cómo están los abuelos? Hace mucho que no sé nada de ellos. Les das un fuerte abrazo de mi parte. Espero verte pronto, Jim. Yo también te echo mucho de menos. No puedes imaginar. Cuídate mucho. Te quiero muchísimo. Hasta pronto. Andrea.